Nos encontramos con Rodrigo López, candidato del movimiento Avanzar. Bienvenido, Rodrigo. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Queremos conversar contigo por exactos 5 minutos, por eso te queremos pedir, al igual que los otros candidatos, respuestas precisas para que alcancemos a tocar todos los temas que esperamos. El tiempo lo estaremos comunicando mediante el chat, marcaremos cuando queden 3 minutos, 1 minuto y 30 segundos. ¿Partimos? Por favor. ¿Debe la FEUC jugar un rol en el proceso constituyente? ¿Qué rol tendría que liderar Avanzar? Por supuesto, la FEUC tiene que jugar un rol porque es un tema contingente a nivel nacional que va a afectar a todas y a todos, los estudiantes, los académicos y los trabajadores de la universidad. En ese sentido, yo creo que el rol, no solamente yo, todo Avanzar en nuestro proyecto, supone que una participación activa, triestamental, a través de diálogo, ¿no? Mesas de diálogo en las que se puedan manifestar el sentir de los estudiantes de la UC. Creemos que la UC tiene un aporte respecto al rol público, y en ese sentido es sumamente importante, ¿no? Que podamos llegar a consensos y poder estos consensos manifestarlos como un insumo hacia el contexto nacional. Así que la FEUC de todas formas debe informar, ¿no es cierto?, tanto en la elección de constituyentes, como también los procesos que van a ir sucediendo a medida que la constituyente ya esté formada y cómo va quedando este texto que finalmente vamos a plebiscitar cuando esté terminado. ¿Y qué rol tendría una FEUC liderada por Avanzar en este proceso? Bueno, creo que la riqueza de una FEUC liderada por Avanzar es que Avanzar no excluye, ¿no?, del diálogo a nadie. Estamos haciendo un proyecto de federación que quiere invitar a todas y a todos a participar sin importar las diferencias políticas, y en ese sentido la garantía de que Avanzar lidere el proceso es que nadie va a faltar, como dice nuestro eslogan. Realmente queremos hacer un proyecto de federación donde desde las opiniones que puede representar el movimiento gremial, Solidaridad, la Nueva Acción Universitaria, Surgencia, nosotros, también los independientes, aquellos que están privilegiando la academia por sobre la política, sea, por supuesto, incluida en este diálogo. ¿Y qué esperan hacer en concreto con esta temática? ¿Perdón? ¿Qué esperan hacer en concreto con esta temática? Bueno, nuestro programa lo detalla, ¿ok? Tenemos 3 o 4 proyectos relativos al proceso constituyente. El primero es un boletín informativo en el que buscamos hacer la mayor forma de exponer información contingente en torno al proceso, y eso implica un diálogo básicamente construido con la contingencia nacional, el periodismo, ¿no?, la labor que ustedes están realizando ahora, con tal de que los estudiantes estén informados de lo que está sucediendo. El segundo es la creación de estas mesas, ¿no?, donde el estudiantado, la comunidad, profesores y académicos puedan discutir qué temas les parecen relevantes que deben ser zanjados en una discusión, qué directrices deben tener, ¿no? Y el tercero y más importante que considero es que la federación debe ser un canal que fomente la participación, tanto la participación electoral, es decir, que los estudiantes vayan a votar, ¿no?, en la elección de constituyentes, vayan a votar en el plebiscito, como también la federación lidere un proceso de fiscalización, ¿no?, como entidad estudiantil, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo la constituyente hoy? ¿Qué es lo que nosotros podemos decir al respecto? ¿Qué es lo que tiene que decir el estudiantado UC acerca de eso? Por otro lado, en su apreciación, después de 2 semestres con clases en modo remoto, ¿hemos alcanzado en la universidad un nivel que nos permita cumplir con los objetivos académicos? Bueno, yo creo que Vicerrectoría se equivoca cuando piensa que 50 créditos online son lo mismo que 50 créditos presenciales, ¿no? Definitivamente hay una carga asociada a lo online que escapa de los ramos, ¿no? Escapa, por ejemplo, cuando tenemos compañeros que no tienen buenas conexiones a internet, compañeros que no tienen un lugar, un espacio físico adecuado para la conexión, ¿por qué no decirlo?, la incomodidad de muchos hogares, ¿no?, producto de también los estragos económicos que ha generado la pandemia. Y en ese sentido creo que definitivamente Vicerrectoría debe, ¿no?, replantearse la forma en cómo está llevando a cabo este semestre, y creo que lamentablemente ya es muy tarde, ¿no?, estamos próximos a cerrar, pero sí debe replantearse cómo va a efectuar el próximo semestre, que ya sabemos, por la tercera, desafortunadamente, que va a ser de carácter online. En concreto, ¿qué es lo que pensamos como Avanzar? Creemos que se debe potenciar la salud mental. Las estadísticas de la DAE dicen que no ha habido un aumento en, por ejemplo, las consultas a psicólogos y psiquiatras en salud estudiantil. Me parece que es necesario fomentarlas también. Conocemos muchos casos de compañeros que desconocen estas oportunidades de acceder a la ayuda y por tanto no la obtienen. Creo que eso es lo primero. Lo segundo es garantizar la calidad y, por supuesto, en todo momento
el conocimiento de las cosas que se están haciendo en la universidad. Y respecto al proyecto que busca la rebaja o congelamiento del arancel, ¿cuál es el plan de acción para lograr esa meta? Teniendo en cuenta que las autoridades están negadas a la oportunidad. Me parece una excelente pregunta. En estos 30 segundos lo respondo muy rápido. Nosotros vamos a exigir hasta las últimas consecuencias del congelamiento del alza del arancel, ¿no? Es una promesa, pero es una promesa en tanto exigir. Es decir, si tenemos que encadernarnos a Casa Central con tal de que el arancel sea congelado para cada uno de los estudiantes antiguos, lo vamos a hacer. No es algo que dependa estrictamente de avanzar, sino de la vicerrectoría financiera, ¿no? De la dirección económica, pero sin lugar a duda, creemos que es evidente que hay un estrago a nivel universitario en términos de financiamiento producto de la pandemia, y si la universidad no es capaz de verlo, quiere decir que entonces no es capaz de ver la realidad de sus estudiantes. Se nos acabó el tiempo. Esta fue la entrevista en 5 minutos a Rodrigo López, candidato a presidencia por el Movimiento Avanzar. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de todos los detalles de las elecciones de 2020 y muchas gracias a ti, Rodrigo. Gracias, muchas gracias a ti. Nos encontramos con Rodrigo López, candidato a presidencia por el Movimiento Avanzar. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias. Se nos quedó en el tintero una cosa que hablamos de las urgencias en torno a los temas para marzo, debido a la gestión que ha tenido, ¿cierto?, la universidad en el tema del semestre online. ¿Qué medidas esperan tomar ustedes entre diciembre y enero para poder llegar mejor a marzo? Porque tú decías que nos quedábamos de repente un poco atrás con lo que ya se había hecho este semestre, como que ya era muy tarde en el fondo para hacer algo ahora. Pero ¿qué medidas esperan tomar ustedes entre diciembre y enero para llegar bien a marzo? Bueno, en primer lugar, creo que la opinión de los estudiantes, ¿no? El sentir de ellos, creo que en estos momentos no está siendo representado. Valoro mucho lo que ha hecho la Federación de Estudiantes Interina. Sin embargo, creo que la FEUC, el movimiento que gane la Federación en estos momentos debe escuchar de primera fuente qué es lo que nuestros estudiantes y también nuestros académicos están sintiendo. Hay una percepción generalizada de que este segundo semestre online ha sido mucho más difícil, engorroso, cargado, ¿no?, que el primer semestre. Y creo que en ese sentido, lo primero que tenemos que hacer como estándar de calidad de nuestras clases online es adaptar la metodología hacia los estudiantes y no que los estudiantes deban adaptarse a la metodología, ¿no? En ese sentido, creo que aquí hay que hacer 3 cosas bastante concretas. La primera, como decía, escuchar a los estudiantes, hacer un levantamiento de información acerca de las necesidades que ellos han visto durante esta pandemia, desde los costos del internet, desde, ¿no es cierto?, la conexión, hasta, ¿no es cierto?, la calidad de las clases en las diferentes carreras. Me imagino, yo estudio psicología, particularmente no he tenido problemas al respecto, pero me imagino que para carreras, o sea, no solo lo imagino, lo sé, porque he conversado esta semana, además con, por ejemplo, carreras de Oriente, ¿no?, o con carreras de lo contador, donde he podido ver, ¿no?, la incomodidad frente a los requisitos de egreso, ¿no?, que han sido frustrados por la pandemia. Creo que ese es un segundo punto. La universidad debe flexibilizar sus requisitos de egreso, ¿no? Un caso de arquitectura que también fue comentado por Radio C en página 33 nos decía que, ¿no es cierto?, habían prácticas que eran homologables con ciertos ramos. Yo creo que la universidad debería homologar esos ramos, ¿no? Debería homologar esa práctica en función de esos ramos. Y por sobre todo, ¿no es cierto?, hay un criterio de egreso, también en el caso de arquitectura, ¿no?, de 50 horas para participar en todo lo que tiene que ver con una práctica presencial, ¿no? 50 horas hoy para una persona que vive con sus abuelos es una total exposición a la posibilidad de contagio, más aún cuando hay construcciones, en el caso de arquitectura, que no lo están funcionando. Entonces, primer punto, recapitulando, escuchar las necesidades. Segundo, flexibilizar, ¿no es cierto?, el egreso a criterios pandémicos. Y en tercer lugar, repensar qué clases hoy en día sí pueden ser ejecutadas de forma presencial y cuáles no, en qué calidad y en qué cantidad de estudiantes, ¿no? Pienso en ingeniería, en una sala, ¿no es cierto?, A4, donde caben quizá más de 100 estudiantes, la imposibilidad de poder tenerlos, pero por ejemplo pienso en psicología, ramos como taller de integración, donde perfectamente 20 alumnos pueden estar en una sala donde hay un distanciamiento de 1 metro, donde se ocupe mascarilla. Creo que hay cosas que se pueden repensar y que se pueden hacer y que creo que Vicerrectoría debe estar a la altura para poder hacerlo. En su programa también hablan de salud mental, específicamente del desarrollo de talleres de prevención del suicidio y de módulos protegidos. ¿En qué se diferencian estas actividades con las que ya se ha realizado en salud estudiantil? Por ejemplo, el programa de prevención del suicidio o por algunas facultades los módulos protegidos que también ya están. Sí, bueno, yo creo que eso es un elemento muy, muy importante. Sobre los módulos
los módulos protegidos no existen en todas las facultades de la UC, ¿ok? El objetivo programático es que existan en todas, esa es la meta, ¿no? Y en ese sentido creo que la respuesta es bastante sencilla. Vamos a presionar a Vicerrectoría con tal de que cada carrera en esta universidad y cada generación tenga un módulo protegido a lo largo de la semana, que contrario a lo que mucha gente puede pensar, no va a ser utilizado en espacios de dispersión, sino que va a ser un espacio utilizado para mejorar la calidad del aprendizaje, ¿no? Creo que no debemos ver el descanso, que estudio psicología, entonces particularmente quisiera hacer notar que no debemos ver el descanso como una condición necesaria para producir más, sino como un elemento que es constitutivo del ser humano. Necesitamos descansar y lógicamente los módulos protegidos son una forma de garantizar eso. Respecto a los talleres de prevención del suicidio, creo que es sumamente interesante comprender que hoy día estos talleres no son obligatorios, ¿no? Para carreras del área de salud. Es muy curioso, yo estudio psicología y no hay una capacitación para estudiantes de psicología específica en suicidio, ¿no? Lo hablamos en diferentes ramos, tenemos la posibilidad de aprender desde diferentes teorías la explicación acerca de un fenómeno tal como la decisión de suicidarse, ¿no? Es cuestionable además si es una decisión o no, pero creo que hoy carreras de salud deben manejar primeros auxilios psicológicos, ¿no? Y debe ser un requerimiento de la malla, así como tenemos un teológico, así como tenemos, ¿no es cierto?, un antropológico ético, implementar primeros auxilios físicos y primeros auxilios psicológicos y implementar por malla ramos de sustentabilidad, creo que es el desafío del 2021. Justamente en este ámbito de sustentabilidad, ¿cómo se ejecutará en la práctica la erradicación progresiva de materiales como plásticos, cartón, cubiertos de madera en un solo uso de comercio dentro de los campus? Esto considerando que cada empresa instalada decide de acuerdo a sus propias políticas. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que la mayor parte de las empresas instaladas han sido concesionadas, ¿no? Y por eso están en la universidad y no hay otras empresas. Creo que la forma más eficaz en estos momentos es que al momento de renovación de concesión sea la universidad en su carácter demandante quien exija, ¿no? Dentro del contrato establecido la prohibición de plásticos de un solo uso. Creo que al igual que las bolsas plásticas, en estos momentos necesitamos una medida rápida y efectiva. Creo que la concientización cultural es necesaria, pero creo que en este momento necesitamos una medida activa, fuerte, y creo que en ese sentido la prohibición total, ¿no?, por parte de la universidad hacia estas empresas es el camino para poder evitar que se siga produciendo plástico. Y en otros temas, en tema de abuso sexual, ¿cómo trabajarán el programa de ayuda a víctimas de abuso sexual? ¿Han pensado en plantear una propuesta para reforzar o modificar el programa de prevención de violencia sexual que ya trabajaba en la universidad o que está trabajando en la universidad? Bueno, me parece una interesante pregunta. Nuestro programa no contiene la propuesta específica para todo lo que tiene que ver con la prevención del abuso. Y el reglamento que, ¿no es cierto?, la universidad ha estado formulando en estos últimos años a través de campañas de concientización o materializado en campañas de concientización. Sin lugar a duda, creo que la Escuela de Psicología particularmente tiene mucho que aportar, ¿no?, a todo lo que es la reformulación de los procesos junto con la Escuela de Derecho. Y en ese sentido, creo que el desafío del siglo XXI es la interdisciplinaridad, ¿no?, que la multidisciplinaridad y la interdisciplinaridad. Y en ese sentido, creo que enfocar nuestros esfuerzos, no que en el estudiantado únicamente, sino que académicos de nuestra universidad puedan tener un contacto real con las necesidades y situaciones que ocurran a través de la materialización de un programa y de, por ejemplo, un instructivo que sea fundamentado en una situación real y no hipotética, ¿no? Hay gente que lamentablemente es abusada en nuestra universidad en el carácter sexual, sea abuso, acoso o violación. Creo que es menester. En ese sentido, creo que la respuesta más concreta a tu pregunta es sencilla. Por supuesto que vamos a seguir profundizando en todas las dinámicas que ayuden a evitar situaciones de violencia sexual y vamos a buscar, por ejemplo, como se detalla en nuestro programa, escuchando de primera fuente tanto a quienes han estado en la prevención como a quienes han sido víctimas, ¿no?, para poder mejorar los estándares de calidad. Y por otro lado, pasando a inclusión. En sus proyectos de inclusión no se menciona a pueblos indígenas. ¿De qué forma piensan visibilizar las demandas de este sector dentro de la comunidad universitaria? Bueno, creo que los pueblos originarios, ¿no?, son de gran valor en nuestro país. Creo que
aportan una interculturalidad necesaria. Personalmente estoy a favor de decretar no decretar, sino más bien conceptualizar en la Constitución el reconocimiento, ¿no?, a los pueblos originarios. Creo que una federación, en primer lugar, que toca este tema, que lo pone a la palestra, ¿no?, que fomenta la discusión y el diálogo ante el reconocimiento de los pueblos originarios de manera constitucional, es un desafío particularmente para un Estado que es plurinacional, ¿no? Existen otros pueblos, existe la nación mapuche, ¿no? Y necesitamos reconocerlo. Y así como existe el pueblo mapuche, también existe el pueblo de Aguita, y también más de 10 pueblos han sido reconocidos por el Estado chileno como propios, ¿no?, de la existencia en el territorio antes de, por supuesto, la colonización española. En ese sentido, creo que es una pregunta difícil. Creo que un catastro inicial de cuántos de nuestros estudiantes pertenecen a uno de estos pueblos originarios y conocer sus necesidades y sus intereses, creo que va a ser el principal foco de nuestra federación. No podría responderte específicamente qué es lo que vamos a hacer respecto a ello, pero sí te puedo asegurar a quienes vean esta entrevista que vamos a escuchar sus necesidades para velar por sus intereses. Ok, muchas gracias, Rodrigo. Entonces, esas fueron las respuestas de Rodrigo López, candidato a presidente por el movimiento Avanzar. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para entregarles todos los detalles de estas elecciones FEUC 2020. Y muchas gracias a ti, Rodrigo. Muchas gracias a ti, Cintia, muchas gracias a Radio UC por la invitación. Así que cualquier cosa pueden escribirnos, mandarnos un DM por Instagram, revisar nuestra página web, o hablarme directamente a mí también, y podemos estar resolviendo sus dudas y comentándole un poco de lo que somos para la UC y para Chile. Súper, muchas gracias, Rodrigo. Gracias, que esté muy bien.